Así es, como decíamos, vamos a conversar con Nicolás Escándar. Él es reconocido como el primer defensor de víctimas de la Argentina, una figura institucional creada para garantizar que quienes han sufrido delitos tengan una voz activa y acompañamiento jurídico especializado. Su trabajo se centra en la defensa integral de personas vulneradas, como víctimas de trata de personas, un ámbito donde la protección y la visibilización resultan fundamentales para que la justicia llegue de manera efectiva. Desde esa experiencia pionera y comprometida, queremos comenzar explorando su mirada sobre el presente y el futuro del derecho. La figura del defensor de víctimas nació para equilibrar una deuda histórica del proceso penal. Doctor, le preguntamos, ¿qué lugar ocupa hoy la víctima en los procesos judiciales en Argentina? Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco acá, con Facundo tengo una relación de amistad de muchos años, así que es un gusto estar acá. Yo creo que la víctima viene ganando terreno hace bastante tiempo y sobre todo a partir de la implementación de procesos acusatorios, que esto quiere decir procesos donde haya más litigio, donde no esté todo en manos de un solo juez que sea el que decida todo, sino donde las partes tengan la posibilidad de litigar por sus derechos, de presentar evidencias, de plantear sus argumentos y que sea un juez realmente imparcial y no comprometido con ninguna de las dos posiciones el que decida el litigio. La víctima ha tomado un rol preponderante. Y además, hace mucho tiempo está instaurada la idea de que el proceso penal es un conflicto y que si el proceso penal es un conflicto y vamos a usar el sistema penal para resolver ese conflicto o por lo menos para reconfigurarlo, porque muchas veces los conflictos penales son tan graves que no tienen resolución o no hay vuelta atrás. Lo ideal sería devolver a las personas al estado anterior en el que estaban antes de haber sufrido el delito, que es el concepto de reparación más básico. Pero bueno, muchas veces eso es imposible, entonces el conflicto tiene que reconfigurarse. ¿Para qué tiene que reconfigurarse? Para que no vivamos en una sociedad donde prevalece el abuso de poder y donde prevalece la ley del más fuerte. Para eso es básicamente que tenemos derecho penal. Bueno, si queremos que todo ese sistema tan complejo funcione, es claro que tenemos que escuchar la voz de la víctima, que había sido olvidada y quizás se había dado demasiada importancia al imputado. Que esto no está mal, ¿no? Yo creo que esto hay que decirlo con mucho énfasis. Poner a la víctima en un lugar preponderante no implica menoscabar las garantías y derechos del imputado. Yo creo que hay que reforzar las herramientas de tutela, que son estas herramientas que pueden proteger a las personas que han sufrido un delito, y a la vez hay que también siempre repensar las garantías y libertades públicas, porque el derecho penal es un sistema muy terrible y siempre está propenso al abuso. Entonces hay toda una experiencia histórica muy importante de abusos por parte del Estado, y yo creo que hoy esa capacidad de abuso se ha multiplicado a niveles insospechados. Bueno, ustedes hablaban hace rato de toda la cuestión digital y toda la cuestión del metaverso, y hoy en día el Estado tiene las herramientas para criminalizar e incluso para plantar evidencia, incluso para crear evidencia falsa. Entonces no hay que descuidar la discusión sobre garantías, a la vez que, como te digo, hay que empezar a reforzar la discusión sobre víctimas, que son las dos partes del proceso y que son fundamentales. Doctor, una preguntita. Vos decís que hay que poner luz sobre las víctimas. Esto en la práctica, una persona que es víctima de algún delito, ¿en qué modifica? ¿En qué cambia? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el acompañamiento que tiene la víctima? ¿En ese sentido me decís? Sí, me imagino que se pone luz, obviamente las garantías que siempre existieron, la normativa también está naturalmente para proteger a la víctima y encauzar la justicia, pero esto de echar luz y poner a la víctima en un lugar preponderante en un sentido práctico. El proceso, ¿cómo cambia actualmente? Sí, bueno, en un primer momento la víctima era vista como alguien que solo daba información al proceso, ¿no? Era vista prácticamente como un testigo más. De hecho, pasaba muchísimo que había una víctima que denunciaba un hecho en un determinado lugar, volvía al tiempo y obtenía una respuesta por parte de los tribunales que era: no, mire, usted no es parte, yo no le puedo dar información, ¿no? Porque la parte era el fiscal y la otra parte era el imputado. Lo que era terriblemente injusto, porque realmente esa persona había sufrido un daño y tenía todo el derecho del mundo a saber cómo iba el proceso que ella había iniciado a través de su denuncia. Eso empezó a cambiar ya hace un tiempo, con sobre todo derecho a la información,
Pero ahora lo que se trata es que la víctima tenga un verdadero poder sobre el ejercicio de la acción penal. ¿Qué es esto? Un verdadero poder sobre la posibilidad de pensar cómo se va a perseguir ese delito y si ese delito se va a perseguir para lograr una pena de prisión, por ejemplo, o para lograr una reparación, o para lograr otro tipo de compensación, que eso es algo también que hay que empezar a repensar en el derecho penal moderno, que las víctimas no siempre quieren o cárcel o dinero. Las víctimas pueden querer un montón de formas de reparación que depende del tipo de delito, que depende del tipo de víctimas y que pueden ir hacia reparaciones simbólicas, por ejemplo, como pedidos de disculpa, o por ejemplo, muchas veces la víctima solo quiere que le crean, que sepan que lo que ella denuncia es verdadero, y eso puede implicar, por ejemplo, la difusión de la sentencia, la publicación de la sentencia en determinados lugares. Yo creo que eso hay que repensarlo y avanzar un poco más allá de pena, reparación económica. Y pensar esto, que la víctima tiene un señorío importante sobre cómo se va a desenvolver el derecho penal, el proceso penal, y cuál va a ser la finalidad de ese proceso penal. Si vamos a ir hacia un proceso que pretenda castigar, porque también, de nuevo, eso hay que abrir otro paréntesis, ya no pensamos solo el proceso penal como algo que solo castiga, sino que los nuevos procesos acusatorios adversariales han creado sistemas y herramientas de llamadas salidas alternativas o no punitivas que lo que intentan es, además de a veces castigar, reparar a la víctima, recomponer el conflicto, ir hacia soluciones más pacíficas, ir hacia soluciones de justicia restaurativa. Entonces, bueno, todo esto es fundamental, que la víctima esté empoderada, tenga voz en el proceso. Muchas veces puede hacerlo como una simple víctima, en el sentido de tener la voz en forma previa a determinadas decisiones importantes, o ya puede hacerlo con un poder jurídico más importante, que es el rol del querellante, que, para la gente que está viendo y que no es abogada, que es que la víctima se constituye como un acusador más. Y bueno, y en los códigos modernos, ese acusador privado hoy en día tiene prácticamente las mismas funciones que el acusador estatal, que es el fiscal. Tremendo, Nico, tremendo. Es decir, a partir de la creación de este tipo de estas funciones, hoy se visibiliza a la víctima de otra manera, interviene en otra manera. Y yo te quiero preguntar una pregunta obligada. ¿Qué consecuencias en tu experiencia tuvo la irrupción de las nuevas tecnologías en tus funciones? Es decir, fueron beneficiosas, sin dudas que hay un cambio de paradigma, pero en el trabajo, en la práctica, en los resultados, ¿fue bueno, fue malo o incluso se hace más riesgoso? Sumado a la pregunta que está haciendo Facu, yo también tengo otra pregunta frente a estos desafíos, digamos, de las nuevas tecnologías. ¿Cómo es que las víctimas tienen algún mecanismo para protegerse dentro de estas nuevas tecnologías? ¿Cómo lo está viendo nuestro país? ¿Cuál es la postura que hay en la víctima frente a toda la tecnología que nos está avasallando en estos momentos? Bueno, yo creo que la tecnología es, como dice Facundo, es un avance inexorable. Entonces, yo creo que, en primer lugar, no hay forma por ahí de proteger a las personas de la tecnología en el sentido de prohibiciones o impedir que accedan a determinadas cuestiones. Quizás con los niños sí, esa es una discusión, ¿no? Si tienen que tener acceso inmediato a redes sociales o a toda la tecnología que hoy tenemos, que tiene que ver con la realidad no corpórea, sino con esa realidad que es más virtual. Yo creo que el primer punto es ese, ya existe y no hay forma de quedar afuera de eso. Después eso tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, hoy en día es mucho más fácil investigar y condenar delitos de trata de personas, porque la mayor parte de información de cargo que se obtiene de ese tipo de procesos se obtiene de los celulares y de sistemas informáticos, ¿no? Nubes, por ejemplo, sistemas de billeteras virtuales, sistemas de pago virtuales. Todos esos datos que están dando vueltas por ahí son en general la prueba que usamos para condenar en casos de delito de trata de personas. Lo interrumpo, sí. Tengo una pregunta que también a muchos colegas le interesará. Es, frente a estas pruebas que tenemos en forma de rastrear estos delitos, ¿tenemos problemas en cuanto a la presentación de pruebas digitales? ¿Cómo se está manejando esa situación? Sí, las pruebas digitales obviamente que tienen problemas particulares. Yo creo igual que la prueba digital en el fondo es un tipo de prueba documental, pero bueno, eso sería una discusión más técnica. Pero
Yo creo que hay 6 medios de prueba en el proceso penal y que no puede haber más, y que todo debe ingresar a partir de esos medios de prueba, y uno es prueba documental, y que el concepto de documento soporta la posibilidad de incorporar la prueba digital. Pero, más allá de esta discusión, como digo que es muy técnica y muy de nicho, lo fundamental en el caso de la prueba digital es la cadena de custodia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la prueba que uno secuestra llegue al juez de manera fidedigna, es decir, que no haya sufrido alteraciones durante el paso del tiempo y durante el transcurso del proceso? Y además plantea otros desafíos adicionales, que, por ejemplo, cuando uno está buscando en un celular una determinada evidencia, ¿hasta dónde puede ingerirse dentro de ese celular? ¿Puede ver todo el contenido del celular o solo una parte, ¿no? Si uno está buscando, por ejemplo, evidencia sobre trata de personas, ¿por qué tendría que ver, por ejemplo, evidencia que esté dentro del celular que tenga que ver con otro delito, ¿no? Un delito de violencia doméstica, o un delito de pornografía infantil, o otro delito que tenga que ver con eso? Eso que está muy delimitado en el proceso penal en cuanto, por ejemplo, a allanamientos, requisas y otras cuestiones, porque cuando uno va a allanar una casa y, por ejemplo, uno está buscando un auto, uno no puede mirar los cajones, ¿no? Eso es lo que se llama la doctrina de la simple vista, que es una doctrina que crea la Corte Norteamericana, que trae nuestra Corte acá, que dice, bueno, si uno está buscando en lugares razonables y encuentra algo relacionado con otro delito, puede usarlo. Ahora, si uno está buscando en lugares que no debería por qué buscar, eso no lo puede usar. El problema del celular y de la nube y de los sistemas de los bancos de datos informáticos es que no tenemos una delimitación precisa de a dónde buscar y cómo buscar, y bueno, eso abre toda una discusión de si podemos ver todos los datos o no. O sea, un delincuente que le están buscando o se presenta pruebas por un delito puede terminar incriminado por varios si se le encuentran cosas en un dispositivo celular, computadora. Claro, en principio sí, pero bueno, habría que buscar un límite, porque hoy en día uno, si uno lee toda la literatura del siglo XVIII y XIX relacionada con la privacidad e intimidad, que es la literatura que da nacimiento a los derechos fundamentales del hombre y que da nacimiento a nuestra Constitución, sobre todo el artículo 18 de la Constitución, el artículo 19, va a ver que los constituyentes y todos los teóricos estaban preocupadísimos por la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados, ¿no? Porque decían, ahí está toda la vida del ser humano, ¿no? Esto que decía Facundo, el derecho de ser dejado a solas, esa es una frase de la Corte Norteamericana que decía, bueno, el lugar más sagrado del ser humano donde tiene derecho a ser dejado a solas es el domicilio. Hoy en día es mucho peor la situación porque uno tiene muchísima más información y tiene mucho más expuesta su privacidad en un domicilio que en un teléfono celular, o sea, en el teléfono celular que en un domicilio. Entonces hay que repensar esto y no sé si uno puede hacer búsquedas o excursiones de pesca tan profundas. Doc, vos revisás las aplicaciones, qué permisos les das cuando las bajás, me imagino. No. Nadie revisa. No revisa nada. Seamos sinceros, la mayoría de la gente acepta y ya está. Pero sí, excepto hay las una cookies. frase, No sé qué son las cookies. hay una frase Pero muy graciosa que dice, cuando uno no paga por algo el internet porque el producto sos vos. Y es una anónima y también tiene algo de razón. Tremendo. Tremendo, sin duda hace falta una alfabetización no solo digital, sino también cultural, ¿no? Y las cookies, para sacar unas dudas, gracias doctor, fue muy claro con lo que dijo. Sin duda cada una de las palabras y los temas que estamos tocando en estos poco tiempo da para cortar mucha tela. Las cookies, hagamos de cuenta que estamos pescando y que vamos yendo a distintos lagos. Las cookies serían como esas pequeñas trampas que vamos dejando y que luego al retorno a nuestro hogar vamos recolectando. Y en cada una de esas cookies podemos tener datos, por ejemplo, metadatos de información o de modalidad o de gustos que tiene cada uno que es, digamos, titular de ese sitio, si lo queremos decir, o de esa laguna. Bien. Entonces serían esas pequeñas situaciones. Facu, te interrumpo. Por Sí. ahí el que nos estás escuchando no sabe qué son los metadatos y vos hace rato mencionaste lo que es el metauniverso. ¿Te animás a dar una explicación? Metadato sencilla? es un dato referido a una determinada a un determinado documento de soporte digital. Sin perjuicio de eso, para no aburrirnos, gracias Nico, Yo le puedo hacer una última pregunta al doctor. del documento, como la foto. Claro, la doctora Así es. especialista. Así es. Sí, Una última pregunta, me gustaría preguntarle qué opina sobre el uso de redes sociales por niños, niñas y adolescentes. Una reflexión personal. Buena pregunta. Es un tema muy complejo. Yo creo que podríamos avanzar hacia restricciones más intensas con el uso. No sé si prohibir, pero sí limitarlo.
Obviamente que después está todo el límite de a dónde pueden acceder o no, pero me parece que podemos limitarlo, no sé si hasta los 18 años, que es el concepto que nosotros tenemos de niños, sería muchísimo, pero sí por lo menos, o sea, hasta los 13 años prohibirlo. Aunque ya no soy muy amigo de prohibir, porque uno sabe que los prohibidos siempre despierta más tentación, pero bueno. Los riesgos están ahí. Los riesgos están ahí, me parece que se puede avanzar hacia una prohibición Control. absoluta en principio. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias. Muy nutritivo.